Buenas tardes, ¿cómo van? Buenas, profe. Todo bien, profe. Bien, Oscar. Vamos a dar unos minutitos para cumplir con el Todo bien, reglamento. profe. Darío, ¿qué tal? Para que no nos no me echen el abogado a la FEITEC por no cumplir con los 30 minutos. Ok, vamos a ver esto. Ahí está. ¿Cómo va todo? ¿Han podido ver un poquito lo del proyecto por encima o no? Todavía no han tenido chance. Profe, yo realmente no he tenido chance, he estado con otros cursos. Sí. Sí, yo lo que les sugiero es que le echen una revisión por encima, ¿verdad? Recuerden que en unas 2 semanas ustedes tienen que entregar un avance. Entonces, yo prefiero que traten de hacer lo que pueden, así un poquito a mano, no importa si no tienen muy claro, este es el momento para tirar todas las dudas que tengan, ¿verdad? Agarren, digan y pongan ahí, profe, no tengo la más mínima idea de esto, cómo se hace. O sea, la idea es que precisamente yo los pueda realimentar lo antes posible, ¿verdad? Con esto, para que lo saquemos lo más, de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, Profe, sí, Luis, usted ha dicho que nos iba a subir una plantilla, me parece, para para el el informe. report. Ajá. Sí, sí, no, es que la estoy corrigiendo porque está hecha para taller de digitales, entonces es un poquito diferente la evaluación, entonces tengo que cambiarle un poquito no mucho, la plantilla, es una plantilla de látex que hemos usado en los cursos de laboratorio que yo doy. Entonces yo prometo la semana que viene por ahí ya írsela subiendo. Igual recuerden que el reporte todavía nos quedan 5 semanas para entregarlo, ¿no? Ok, Ok, profe, gracias. está bien. Vamos a ver ahí. Profe. Sí. Sí, Profe, sí, adelante, Darío. bueno, yo lo que estuve haciendo fue leer la referencia que usted nos dio, Sí. pero no sé si, bueno, todavía no entiendo si a ese modelo que describen ahí habría que hacerle, no entiendo cuál sería como el ajuste que habría que hacerle si usted nos pide que sea un amplificador de potencia o... Sí, sí, no, el amplificador tiene que ser de potencia, ¿verdad? Es un amplificador que tiene que manejar una carga hasta 50 watts, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que revisar, bueno, primero que todo 50 watts, cuánto implica en términos de corriente de carga, de alimentación, el RL es 8, entonces que ustedes empiecen a hacer esos calculitos por encima, ¿verdad? Entonces si RL es 8, entonces si potencia es 50 o 25, no me acuerdo. Entonces la alimentación son más o menos 25 voltios, serían 50 cuadrados sobre R, y eso cuántos watts máximos me podría dar, ¿verdad? En el mejor de los casos, sabiendo que la eficiencia de un amplificador no es 100%, eso es algo que vamos a ver un poquito cuando toquemos el tema de conexiones de potencia, ¿verdad? Pero yo lo que necesito es que ustedes vayan haciendo calculillos y se hagan las preguntas. ¿Ok? Vean. Em, diseñar en cualquier área de la ingeniería no es resolver problemas de libro, no es resolver problemas de matemática. ¿Por qué? Porque hay muchas variables en juego. Entonces, como hay muchas cosas que hay que definir, es obvio que haya un montón de preguntas. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer en estas 2 semanas es plantear todas las preguntas que ustedes tienen. Eso que me estás diciendo. Bueno, pero exactamente qué significa potencia, ese ejemplo. Entonces, en el primer avance que ustedes me van a dar, básicamente lo que yo espero es que ustedes me pongan ahí un montón de preguntas. Profe, yo vi que esto se resuelve así, pero yo no entiendo por qué la eficiencia es tanto por ciento, o cómo calculo la corriente acá. Y de esa manera yo los voy dirigiendo en la bibliografía. Entonces, yo sé que ahora ustedes van a leer esa referencia, van a leer el libro, y es muy probable que
la mitad de las cosas no las entiendan. Eso es Sí, lo natural. de hecho, profe. Exacto, eso es lo natural. ¿Ok? Porque Profe, y nos mantenemos en ese modelo de la página de 3 etapas. fíjese que sí, hay que quedarse en ese modelo, pero vean que él luego propone algunas mejoras. Entonces, la idea es ir avanzando sobre las mejoras. Por ejemplo, normalmente en las etapas de potencia bipolares uno utiliza transistores Darlington. Él no usa exactamente transistores Darlington, pero hace una mejora de los transistores de salida que se llama Sislar, que es una alternativa. Ok, o sea, la idea es que ustedes utilicen el mejor de los criterios, pero para eso ustedes tienen que hacerse las preguntas. Así va a ser cuando ustedes vayan a trabajar. Olvídense que cuando ustedes salen con el cartón ahí que se los da el rector, ustedes van a trabajar y al día siguiente saben hacer todo lo que les piden el trabajo. Lo más probable es que no sepan ni la mitad. ¿Por qué? Porque la ingeniería es una área muy compleja, muy extendida. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes se enfrenten al problema, le den vuelta, saquen todas las preguntas que puedan y en este avance yo voy a tratar de guiarlos, ¿ok? Igual la idea es que yo les voy a dar consulta después, conforme se acerquen las últimas semanas, yo les voy a abrir un periodo de consultas también, para que ustedes hagan las preguntas que tienen que hacer, ¿ok? Entonces, yo sé que se asustan ahora, vean, es normal, vean, esa es una sensación que uno va a vivir todo el resto de la vida si sigue siendo ingeniero, ¿verdad? Cada vez que ustedes se enfrenten con un problema nuevo, la mitad de las cosas que les van a pedir no tienen ni idea de cómo se resuelven. Lo importante es que ustedes sepan a dónde ir, a dónde buscar, vayan desarrollando estrategias de investigación, de solución. Si ustedes agarran ese circuito que yo les mandé, creo que es la tercera versión, y bajan el Spice y lo corren, va a funcionar. Pero eso no es el chiste, porque yo quiero que ustedes entiendan por qué funciona, qué es lo que hace cada etapa. ¿Ok? Por eso es que ustedes van a hacer un reporte, por eso es que ustedes van a tener una evaluación oral, que es obligatoria. De hecho, sin evaluación oral no se aprueba el proyecto. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que funcione. Es más, ustedes vieron que vale mucho más la evaluación oral del reporte que el funcionamiento del circuito. O sea, si al final no logran el ancho de banda, qué sé yo, no les da exactamente la ganancia que ustedes esperaban en lazo abierto, pero lo explican bien, explican cada sección, a dónde va, vean, sacan una muy buena nota, ¿ok? Pero yo necesito que empiecen a leer, aunque no entiendan nada, vean, yo sé, la primera vuelta no van a entender nada, van a entender la mitad. No se asusten, esa es la idea, ¿ok? Luego les van a empezar a caer las pesetas, van a empezar a ver, mira, esto se refiere a tal cosa, esto lo vimos en tal clase, esto lo voy a sacar del libro. Y lo que definitivamente no entiendan, pues me dicen, mira, profe, la verdad que no entiendo ni papa de esto. ¿Por qué? Me tiran la ecuación, me dicen. Como les digo, vean, vayan planteando, Darío, por ejemplo, las preguntas que usted tiene, pónganlas en el foro. Ahí las vamos resolviendo. Vayan poniéndolas en el foro. ¿Qué es, qué es la eficiencia? ¿Dónde Profe, la encuentro? y bueno, otra pregunta que tenía era Sí, también de que esas 3 etapas se refieren al amplificador. El sí. preamplificador sería como Es un Thevenin. ok, como para estabilizar, digamos, No, el la señal. preamplificador es porque cuando usted tiene una señal, digamos, bueno, ahí veo a David que toca guitarra, tal vez le puedo explicar. Usted tiene, digamos, una guitarra, que la guitarra tiene una pastilla, que puede ser una pastilla, la humbucker, algunas de esas pastillas tradicionales que se usan dependiendo si es una Gibson, la Fender, hay montones de pastillas, ¿no? La pastilla es simplemente un dispositivo piezoeléctrico, que hay de otros estilos, ¿verdad? Que recoge la señal de las cuerdas, ¿verdad? Generalmente es pasivo, aunque hay algunos que son activas, o sea, ya tienen un preamplificador, pero supongamos que es pasiva. Entonces esa señal que sale de ahí es del orden de decenas de milivoltios, es muy chiquitita. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a hacer este tipo de cosas es preamplificarla, que es pasarla por un amplificador. Generalmente es un amplificador de los que vimos al principio de curso, algún common source, 2 etapas, con un buen ancho de banda y que tienen una relativamente buena ganancia del orden de 40, 50 veces, aunque a veces se pueden usar operacionales también, se hacen pres con operacionales, para levantar la señal al nivel de algunos cientos de milivoltios. ¿Ok? Para que luego el amplificador de potencia lleve esos cientos de milivoltios a las decenas de voltios que necesito para alimentar el parlante.
Entonces, el pre, ustedes no se preocupen. Yo les di ahí el modelo de Thevenin y les dije, la resistencia de Thevenin de salida de ese pre es de tanto, 100K creo, ¿no? Y no, 10K. Y la tensión de salida creo que les dije que era 200 milivoltios pico pico. Entonces, ustedes eso lo van a simular con un modelito de Thevenin. Ponen una fuentecita de 100 milivoltios pico a pico, una resistencia de 10K, y ese es el modelo superamplificador. Vean que no le di respuesta de frecuencia ni nada, o sea, que habría que haberlo hecho, pero no nos vamos a complicar. Y ustedes lo usan ese como su entrada para su circuito. Pero eso no lo tienen que diseñar. ¿Está bien? Ok, ¿Está bien? Les dije además la frecuencia de prueba. La frecuencia de prueba normalmente en audio es 1 kilohertz, porque digamos está en el medio de la zona de más audición que tiene el... Y 1 kilohertz anda por ahí más o menos, ¿verdad? Los armónicos superiores de la guitarra, ¿verdad? El La en la guitarra anda por 440 Hz en la quinta, en la prima. Entonces, bueno, no creo que no anda más bien no me acuerdo, anda por ahí. Pero entonces 1 kilohertz es como estándar, ¿verdad? Entonces, con eso ustedes pueden hacer la prueba. Está bien, pero yo quiero, muy bien, todas esas preguntas que ustedes se las vayan haciendo y no esperen a la clase, pónganlas en el foro. Para mí es más práctico irles respondiendo en el foro, porque así les respondo a todos. Les puedo decir, mira, vaya a tal página, vaya a tal figura, vaya a tal cosa. Y además yo lo puedo ir respondiendo fuera de línea, así un día que me conecte y lo vea y ahí lo respondo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a darle a eso, gente. Vamos a arrancar la clase. De hecho, conforme vayamos avanzando en la clase, en particular en la teoría de realimentación y le damos un poquito de potencia, por ahí van a saltar algunas dudas más que podemos aprovechar para responderlas en clase. Bueno, vamos a terminar no creo que terminemos hoy, pero vamos a avanzar sobre el tema respuesta-frecuencia. Este ejemplo lo expuse en la clase anterior de manera muy rápida. Les di el circuito en Spice, hay un Excel que les di para calcular, donde básicamente lo que buscamos es evaluar qué tan confiable es la aproximación de Miller. Digamos, si nosotros aplicamos las ecuaciones de Miller que derivamos de estas diapositivas, ¿verdad? Podemos entonces aplicar el concepto de polo por nodo, ¿verdad? El concepto de polo por nodo, digamos, pues es simplemente aplicar las fórmulas que tenemos derivadas, digamos, ay, ¿qué pasó con las ecuaciones de Miller? Ay, me volé la diapositiva. Bueno, así a mano alzada, ¿verdad? El polo de entrada, ¿verdad? Me volé la diapositiva. Ay, ¿cuándo se pegó esto? La frecuencia de entrada, o el polo de entrada, ¿verdad? Está situado sobre 1 por RS paralelo RP, ok, por la capacitancia de entrada y el de salida, ¿verdad? La aproximación de Miller es 1 sobre RL Cout, donde Cin es igual a Cp más 1 más GMRL Cmu, y Cout es igual a CS, ¿verdad? Que es la capacitancia al sustrato, que está pegada aquí en Vout, por más 1 más 1 sobre GM. Nada más estoy aplicando directamente el teorema de Miller, ¿no? Lo que estoy haciendo. Sobre Cmu. ¿Ok? Del libro. Y con eso obtengo estas dos respuestas. Recuerden, ¿verdad? Que CSS anda por acá. Vayan practicando visualizar eso, ¿verdad? Aquí tienen Cmu. Y aquí tienen Cp. ¿Qué sucede cuando yo simulo este circuito? Bueno, en realidad tenemos algunas leves diferencias, ¿verdad? Según Miller, la frecuencia de entrada es 540 MHz. No sé por qué en el libro y en las diapositivas está 520, pero a mí me da 540. Ok.
Sin embargo, el polo verdadero me está dando aproximadamente en 500 MHz, ¿verdad? Que anda por aquí, que es cuando la señal cae 3 dB, ¿verdad? De la máxima ganancia. Pero no está tan lejos, ¿verdad? La predicción, 40 MHz no es nada, ¿verdad? Tomando en cuenta que este es un gráfico en décadas. El problema es que supuestamente, ¿verdad? Se predice que el polo de salida está en 1,6 GHz. Sin embargo, cuando yo voy a medir, encuentro que ese polo anda en alrededor de 27 GHz. O sea, está un orden de magnitud encima, ¿verdad? De lo que habíamos predicho. ¿Cómo sabemos dónde están los polos? Es difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando las fases o las frecuencias están muy cerca, ¿verdad? Porque cada polo, digamos, me produce un desfase 45 grados a la frecuencia corte, pero si las frecuencias están muy cortas, muy cerca entre sí, no es fácil de encontrar. ¿Qué es lo que pasa aquí, verdad? Eh, entre 1,6 GHz y 500 MHz hay menos de una octava, ¿verdad? Y entre 27 GHz y 500 hay menos de una década, entonces todavía no se puede aplicar el concepto ese de graficar de punto omega, omega y 10 veces omega para encontrar los puntos, digamos, de fase de la respuesta al polo. Entonces, normalmente lo que uno tiene que ir a ver es fijarse dónde hay cambios de pendiente, ¿no? Entonces, en este caso, la pendiente está a menos 20 dB por década y más o menos por acá ya uno puede ver, ¿verdad? Que la caída anda a 40 dB por década. Entonces, más o menos uno ahí a ojímetro encuentra que el punto de inflexión anda por aquí. Y la frecuencia anda alrededor de 20-25 MHz, gigahertz, el polo de salida verdadero. ¿Ok? ¿Qué sucedió ahí? ¿Ok? Bueno, sucedieron varias cosas. En particular, recordemos, Miller está pasando por encima el hecho de que aquí hay un cero. ¿Ok? Recuerden, el camino de la señal viene por aquí, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que el camino de la señal que va por el transistor está en paralelo con este capacitor. Cuando este capacitor se empieza a hacer mejor dicho, la reactancia de ese capacitor se empieza a hacer muy pequeña. Recuerden que la reactancia es esto, ¿verdad? Cuando esta reactancia se hace muy pequeña, o sea, S crece, pues prácticamente empieza a haber un corto entre estos dos nodos, ¿verdad? Entre Vx acá y Vout. Entonces, obviamente ahí prácticamente desaparece la ganancia del transistor. Eso no lo predice Miller, porque en la aproximación solo tenemos polos, no tenemos ceros. Bueno, eso implica que es necesario hacer un análisis directo. El análisis directo está hecho en el libro, digamos, bueno, está bien, es válido, pero para mí se complica mucho la vida. Yo les voy a dar un análisis alternativo, que es el que hace el libro de Baker, ¿ok? Se obtiene exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces yo le subí ahí el apunte de cómo lo calcula Baker. Nada más para entender qué es lo que está sucediendo. Si digamos yo trato de visualizar la respuesta a frecuencia solo desde este punto hacia la derecha, yo puedo construir, digamos, una red Vout Vx. Ahora, mi idea es que este sistema yo lo debería poder descomponer de alguna manera en un sistema con dos polos, o sea, con dos constantes de tiempo tau. Si yo solo considero Vout Vx, voy a tratar de descubrir la constante de tiempo de entrada, sin preocuparme por la constante de tiempo de salida, por ahora. Perdón, sí, más bien voy a preocuparme por considerar la constante de tiempo de T-out, sin preocuparme por T-in. Es claro que T-in va a estar relacionada con lo que hay a la izquierda, ¿verdad? Porque aquí tengo una resistencia y un capacitor. Entonces yo sé que en X hay un polo. Lo que voy a hacer es que voy a suponer que eso no existe. ¿Ok? Me lo voy a volar esa parte del circuito y solo voy a analizar a partir de Vx. Bueno, aquí ya es obvio que va a haber un cero, ¿verdad? Tengo un capacitor en serie. Pero lo que voy a hacer entonces es un pequeño análisis, digamos, de una LSK, ¿verdad? Voy a encontrar todas las corrientes que tengo en mi circuito. ¿Ok? Voy a poner eso para que no se enreden.
y voy a hacer una LSK en este nodo. Como ustedes saben hacer nodos, lo que aplicó es un concepto de nodos aquí, ¿verdad? No lo voy a hacer lento porque ustedes ya eso lo dominan, ¿verdad? Pero es claro que la corriente que va por aquí, esto sería I1. Sería I1 entonces. Aquí voy a tener una corriente que está dada por esta fuente. Esto sería I2. ¿Verdad? Y luego voy a tener la corriente que viene por este paralelo, que sería V out sobre la impedancia que veo aquí. Entonces esto sería, ¿verdad? I3. Aplico entonces ahí nodos, reacomodo un poquito la función y obtengo esta relación. Vean que se parece mucho. Esta parte de acá era de esperar, ¿verdad? Es la ganancia de un amplificador common source, ¿no es cierto? En pequeña señal, menos M por RL. Eso tenía que salir. Me apareció un 0 y me apareció un polo. ¿Ok? También de esperar, ¿no? Tengo un capacitor en serie. Esto produce un 0 al origen. Y tengo un capacitor acá, en este nodo. Entonces, es de esperar que me salga un 0 y un polo. Bueno, este 0 está situado simple en GM CXY, ¿verdad? Sale de aquí de la ecuación, no es nada del otro mundo, hay que encontrarlo, ¿verdad? El problema es que tiene un menos aquí en la función, ¿verdad? El polinomio, el monomio este tiene un menos ahí, entonces eso implica que ese 0 está al lado derecho del plano. Cuando está al lado derecho del plano S, lo que implica es que se sigue comportando en magnitud, ¿verdad? Como un 0, o sea, tenemos creciendo en 20 dB por década la magnitud, pero la fase se comporta de manera contraria. Recuerden, la fase es tangente a la -1, ¿ok? De la imaginario, ¿verdad? Otra vez sobre la parte real, ¿verdad? Pero en este caso la parte imaginaria es negativa, ¿verdad? Entonces eso hace que el polo, el 0 se comporte al revés, ¿verdad? De como esperaríamos, ¿ok? Ese es un problema para otro curso, no se preocupen, eso genera un problema porque me aumenta el desfase de mi circuito, entonces se puede producir inestabilidad, pero eso queda para otro curso. En todo caso, fíjense que si CXY es pequeño, este polo está cerca de FT, ¿verdad? Recuerden que FT en el MOSFET, por ejemplo, era GM sobre CGD, ¿verdad? Si esto está, si CXY entonces es solo CGD, significa que el polo, estos dos pi, ¿no? Es igual a 2pi la frecuencia de tránsito. Entonces esa frecuencia de tránsito está muy alta. Entonces en principio no me preocupa. Cuando yo voy a compensar el circuito, ese CGD va a aumentar, entonces eso me empieza a generar problemas, pero para este curso eso no importa. Entonces nada más ustedes tenganlo ahí guardado como una anécdota. Cuando lleguen el curso de analógico en la maestría, ahí lo vamos a ver. Preocupémonos por el polo. La constante de salida entonces está dada, ¿verdad? Por esto que tenemos acá, ¿verdad? La frecuencia del polo está dada aquí, ¿verdad? Es 1 sobre CXY más out por RL. Ahora, según Miller, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, para Miller, la constante de salida, ¿verdad? Era igual a esta relación de acá, ¿verdad? ¿Recuerdan? Esto es lo que hicimos con Miller. Sin embargo, yo sé que si la ganancia de este circuito es muy grande, si GMRL es mucho mayor que 1, la constante de tiempo que yo calculo por el método directo es prácticamente la misma que por el método de Miller. Por eso es que estuvimos tan cerca, ¿verdad? Casi la pegamos. Miller es muy bueno calculando la frecuencia de corte de entrada en este circuito. No hay problema. Sin embargo, hay un detalle. Yo estoy suponiendo que GM por RL es constante
a lo largo de todas las frecuencias. Pero eso no es cierto. Si vemos un emisor común, por hacer un emisor común, yo sé que en realidad por acá tengo una frecuencia de carga y por aquí tengo otra. Este es mu. Yo sé que en realidad este transistor se ve afectado, ¿verdad? ¿Ok? En su ganancia de corriente, por lo que vimos la vez pasada, ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Por lo que vimos cuando estábamos hablando de los modelos que necesita de cambiar la herramienta. Eso me pasó por actualizarlo. Yo sé que tarde o temprano la salida entre X y Y se empieza a cortocircuitar. ¿Dónde? Pues en FT, ¿verdad? En FT, yo sé que la ganancia de corriente entre la corriente que va por I out entre I in es igual a 1. O sea que en ese momento este amplificador ya está dejando de funcionar. Entonces yo sé que en realidad eso empieza a ocurrir antes. Entonces este circuito en realidad empieza a perder su ganancia. Véanlo así, se está produciendo primero un cortocircuito acá entre esos dos nodos y segundo, también muy importante, V out acá también empieza, ¿verdad?, a decaer. ¿Por qué? Porque este capacitor también, que sería el capacitor de carga, también se empieza a hacer un corto. Entonces, por los dos lados el transistor empieza a perder ganancia. ¿Qué sucede con esto? Entonces, que esta ganancia en realidad empieza a variar, ya empieza a caer. Entonces, ese efecto que hay ahí es algo que se conoce como la separación de polos. Lo que vamos a ver, ahora entonces vamos a calcular Tin, es qué afecta, digamos, cuando vamos a un circuito real, en qué nos afecta esto. Entonces vamos a encontrar Vx, Vth, o sea, vamos a hacer el análisis desde acá hasta acá, completo. ¿Ok? Entonces volvemos a hacer un análisis de una LSK en X, que sería en este nodo de acá, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a hacer aquí con todo el circuito completo. Entonces fíjese que tengo que calcular esta corriente que va por acá, esta corriente que va por acá y esta corriente que va por acá. Tengo que calcular esas tres corrientes. Esta sería 1, 2, 3. Entonces hacemos nodos, ¿ok? Esta es 1, esta es 2 y esta es 3. Aquí es XY, comí el Y. Reacomodando se obtiene esta relación, ¿ok? Para Vx. Y es claro, ¿verdad? Que Vout, Vin, como hemos venido haciendo, ¿verdad? Desde que empezamos prácticamente el curso es igual a Vout sobre Vx, que ya la tenemos, por Vx, ¿verdad? Vin. Entonces yo lo que voy a hacer es reacomodar todo esto, ¿verdad? Sustituyendo Vx, ¿verdad? ¿Ok? En esta relación que tengo acá, ¿verdad? Vout es igual a Vx por todo lo que está en el asterisco, ¿no es cierto? Entonces, planteo esta relación, Vx ya lo conozco, que es todo este término de acá, perdón, todo este término de acá, esto ya lo conozco. Y luego hago toda la álgebra es muy larga, no la vamos a hacer, no se preocupen. Básicamente lo que me queda es una ecuación cuadrática abajo en el denominador. Bueno, entonces aquí es donde vamos a utilizar lo que se conoce como la aproximación de polos separados. Yo voy a suponer que los polos están muy separados. ¿Por qué lo puedo suponer?
porque la simulación me lo está diciendo. En la vida real yo sé que estos polos están muy separados. Entonces significa que puedo tomar esa suposición. ¿Ok? Entonces, como puedo tomar esa suposición, considero lo siguiente. Estos capacitores son del orden de picofaradios o femtofaradios. A lo sumo, en realidad, unas decenas de femtofaradios, no mucho más que eso. ¿Qué significa? Que todos estos términos, si son femtos, significa que todos esos términos son exponenciales a la menos 30. ¿Verdad? Porque son a la menos 15 por la menos 15, todo eso me da la menos 30, ¿verdad? Y este RL normalmente es bajo, pero digamos que puede ser algunos kiloohmios, pero R de Thevenin es pequeña, porque R de Thevenin, recuerden, es igual a la resistencia de la fuente de entrada por la resistencia RP. Y la idea es que RS sea baja. De hecho, si RS es 0, todo este término desaparece. Y solo tenemos un polo, que es el polo de salida. ¿Ok? O sea que yo puedo suponer entonces que este término de acá, todo esto que está multiplicando a ese cuadrado, es muy pequeño. Y por lo tanto el denominador es aproximadamente esto que tenemos acá. Vean que de aquí entonces yo puedo obtener ya mi relación de salida para el polo número 1. ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer es reacomodo un poquito el álgebra, papá, y la acomodo de manera que me queda esta expresión. Fíjense que por aquí me ha aparecido algo que ya conozco, que es la ganancia, GM por RL. Entonces, si yo reacomodo esto, suponiendo que GM por RL es la magnitud de la ganancia, lo que me queda es que omega P1, que no sé dónde está, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Todavía no sabemos si está en la entrada o la salida de ese polo, es igual a esto. Esta aproximación es mucho más precisa. Vean que es exactamente la misma aproximación de Miller, excepto porque me aparece este término acá. ¿Ok? Pero si todo esto de acá es mucho mayor que C in y C out, ¿ok? Si este término de aquí multiplicado es mucho mayor que C in y C out, esto es aproximadamente lo que Miller nos dio en el cálculo inicial y ese es el polo de entrada. ¿Ok? Normalmente es el polo dominante de entrada. Entonces, la aproximación de Miller, como vimos, sigue siendo adecuada en términos de la entrada. ¿Qué pasa ahora con el resto de la expresión? Bueno, yo sé que cualquier función cuadrática de esta forma se puede expresar de esta manera, donde los polos pueden que sean complejos o no, ¿verdad? Pero en principio, toda función cuadrática se puede separar en multiplicación de dos, ¿verdad? Polos o monomios de primer orden. Y esto es igual, si lo desarrollo, ¿verdad? Esta multiplicación es igual a esto de acá. Estamos suponiendo, ¿verdad? Que todo este denominador 1 sobre omega P1 o P2 es muy pequeño, por lo menos mucho más pequeño que este de acá. Y estoy suponiendo que esos polos están lo suficientemente separados para que la solución se pueda resolver sin necesidad de ir a resolver la cuadrática de manera formal. Entonces, lo que hago aquí es un truco numérico, ¿verdad? Como esos que se acostumbran a hacer siempre. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es de esta ecuación cuadrática de acá, larguísima, se factoriza este término. Se saca este término factor. No lo vamos a hacer, ¿verdad? No vamos a hacer el álgebra. Se factoriza todo este término y me queda esta expresión de acá. Esta expresión, si ustedes se dan cuenta, está en esta forma. Y ya conocemos, ¿verdad? Tenemos una expresión de primer orden multiplicando una expresión de primer orden, porque ya que aquí S se va con ese cuadrado, ¿no? Entonces tenemos dos expresiones multiplicándose que responden a esta forma. Entonces, como ya yo conozco el omega P1, que sería, lo puedo sacar de acá, solo necesito sacar omega P2. De nuevo, noten que si R de Thevenin es 0, todo este término desaparece, ¿verdad? Entonces se vuelve 0 y me queda solo un polo.
Entonces lo que se hace aquí es nada más es un truco numérico. Se agarra esta expresión de acá, complicada. Se divide por SRL RTH. ¿Ok? Y si RT es muy grande, lo cual se puede suponer, porque ya sabemos que si es 0, todo esto desaparece. Entonces, si RTH es relativamente grande y GM mucho mayor que RL, es decir, que GM por RL, que es la ganancia, es mucho mayor que 1, lo cual es lo que esperamos, ¿verdad? Que nuestro amplificador sea bueno, yo puedo aproximar omega P sub 2 por esta expresión de acá. ¿Ok? Esta expresión de acá, yo se las puse en el Excel, es la que yo usé para calcular el polo de salida según el Baker. Según el Baker, usando esa expresión, nuestro polo de salida es 21,6 GHz. Cuando el verdadero anda alrededor de 27, o sea, está cerca, ¿verdad? Nos dio mucho más cerca de lo que esperábamos. Bueno, aquí están pasadas las ecuaciones. Estas son realmente las que uno utiliza generalmente. ¿Ok? Son las tomadas del Baker. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos, pueden usar esta o pueden usar las de... Son equivalentes, de hecho, ¿verdad? Lo que pasa es que en la Omega P2 del Razavi no se contempla lo que yo les decía de que RT-binning es muy grande, ¿verdad? Entonces, la expresión es un poquito más difícil de recordar, pero si ustedes... uno puede elaborar esta expresión que está aquí y tarde o temprano termina con algo muy parecido a esta expresión que está acá. En realidad, esta es la que normalmente uno recuerda, ¿no? La que uno tiene guardada, que no sé por qué en el Razavi no la ponen, pero es la más sencilla. ¿Okay? Y generalmente da bastante bien. ¿Okay? Que es válida, obviamente, si el RTH es muy grande. Si el RTH es muy pequeño, bueno, no funciona, pero generalmente el RT-binning es relativamente grande porque RS nunca puede ser cero. Viene de un amplificador que tiene resistencia de salida. Bueno, ahora, entonces esta, digamos, es como la demostración, entonces, básicamente, de que para encontrar la frecuencia de entrada, pueden utilizar Miller sin ningún problema. Para encontrar la respuesta de la frecuencia de salida, no, tienen que usar esta aproximación. Miller no les da muy bien lo que ustedes tienen que usar. Entonces, esta la pueden usar tal cual de Miller, esta es la que tienen que usar, ¿verdad? Para este caso, ¿verdad? No usar la de Miller, sino la que hemos derivado acá. Bueno, para terminar esto, digamos, algunos de ustedes me pueden preguntar que eso de la separación de polo le parece bastante arbitrario. ¿Ok? Bueno, pensemos en lo siguiente, en el modelo de pequeña señal, nada más para terminar ese tema que estamos planteando. ¿Okay? Esta es la entrada de mi modelo de pequeña señal, ¿no? Para verlo de manera intuitiva. Ok. Vean que en principio la amplificación de mi transistor depende de esta fuente, ¿verdad? De corriente que tengo acá, ¿verdad? Vx, si esto es C1 y esto es C2, es aproximadamente, ¿verdad? Suponiendo que aquí tenemos vamos a suponer que aquí tenemos alguna reactancia o impedancia para Vout. Vean que yo puedo decir aproximadamente que Vx es igual a Vin por 1 sobre SC1 paralelo con la serie de 1 sobre SC2 más lo que sea que yo tengo en Vx. Esto es muy aproximado porque fíjese que en realidad esta fuente tendría que considerarla, digamos, pero vamos a suponer que puedo romper por ahora, ¿verdad? Ese paradigma de circuitos eléctricos. No voy a considerar esta fuente, ¿okay? Que no debería hacerlo, pero vamos a suponer. Entonces, en principio anda por ahí, ¿verdad? Bueno, yo sé que en realidad esta amiga es la que va a dominar porque este capacitor es relativamente grande. Entonces, en principio, este capacitor es el que más problemas me va a generar. Conforme la frecuencia aumenta, este nodo empieza a tener una ganancia
Pero este nodo empieza a verse hacia cero, ¿verdad? Conforme S aumenta, Vx tiende a cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por Miller vimos que C1, ¿verdad? C1 es aproximadamente, perdón, Cin es igual a C1 más 1 más Gm RL C2. ¿Ok? Lo que pasa es que tarde o temprano esta ganancia empieza a perder, a variar, ¿verdad? Empieza a ser más pequeña porque el transistor intrínsecamente empieza a dejar de ganar corriente. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en que este Vx se convierte prácticamente en una constante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense que aquí tenemos Vx en función de la frecuencia, ¿verdad? Empieza por acá, aparece el polo y empieza a caer, ¿verdad? Aquí está respondiendo muy bien al divisor de tensión que tenemos acá, ¿verdad? Vx empieza a caer, a caer, pero llega un punto donde la frecuencia de tránsito del transistor hace que este empiece, bueno, en realidad debido a la respuesta a frecuencia del transistor, nos vamos a aproximar a su frecuencia de tránsito, el transistor empieza a perder ganancia de corriente. Entonces llega un momento donde Vx prácticamente se vuelve constante. ¿Por qué? Porque la ganancia hace que este Cin se vuelva prácticamente constante. Entonces el divisor de voltaje se vuelve constante. Y por eso es que el polo, el segundo polo, se ve como empujado, lo separa del primer polo. ¿Ok? Eso es lo que se llama separación o polo splitting o separación de polos. Hasta que tarde o temprano, bueno, el polo ya tiene que empezar a actuar y otra vez la ganancia del circuito hace que, perdón, el polo ese hace que la respuesta a frecuencia empiece a caer. Entonces, bueno, esa es la explicación, digamos, no sé si les quedó muy claro, pero está muy bien explicado en el Baker, intuitiva de lo que ocurre con el proceso de separación de polos y por qué lo podemos usar para explicar. Bueno, yo sé que esto es muy complicado, ¿verdad? Esto es muy complejo, esto es un tema que de hecho hay que repasarlo más adelante, cuando se ve diseño de circuitos, ¿verdad?, analógicos, pero lo importante es que ustedes comprendan por qué el Miller entonces va a ser muy práctico para calcular los nodos, las frecuencias de los polos de entrada, ¿ok? Pero que para las frecuencias de los polos de salida vamos a utilizar una otra expresión, no la de Miller, ¿ok? En el amplificador common source. Bueno, aquí hay un ejemplito, que este es un ejemplito nada más de sustitución, ¿verdad? Vamos a transformar, ¿verdad? Esta es una fuente corriente. En realidad lo que tenemos es este circuito, ¿verdad? Tenemos una fuente corriente real, que es esta de acá. Esta fuente corriente me mete algunas capacitancias parásitas debidas a las capacitancias del transistor. Lo que ustedes tienen que empezar a practicar es cómo transformar, ¿verdad?, esas capacitancias para construir el modelo completo de amplificación, ¿verdad? Recordando el modelo de pequeña señal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un RO. Esta es una fuente corriente, así que lo único que me interesa es RO. Este RO queda en paralelo con este RO de acá. Y me aparecen estas capacitancias que tengo que transformar por Miller. Entonces, la idea es que aquí utilicemos preferiblemente la aproximación de Baker, que es un poquito más sencilla y es eficiente y funciona bastante bien, en lugar de la del Razavi, que es un poquito más complicada, ¿verdad? Que es Miller, vean que esto es Miller más un capacitor ahí que le sumamos, ¿verdad? No, esto es Miller, mejor dicho, esto es Miller exacto, ¿verdad? Entonces, esta es la aproximación de Miller. Y la segunda es la aproximación de Baker. Y con eso tenemos los polos de entrada y de salida del circuito. El cero ya lo conocemos, ¿verdad? El cero ni siquiera hay que hacerlo, ¿verdad? El cero aquí sería Gm Gm1 sobre Cg, ¿verdad? Bueno, aquí en el Razavi hacen una comparación entre métodos para este circuito de acá, pero no lo analizan. Yo no hice simulación con el
MOSFET, se las debo, disculpen, pero en realidad es un poquito de trabajo porque como nosotros tenemos otro proceso y los modelos son relativamente complicados de transformar, ¿verdad? Entonces, las capacitancias, o sea, yo tengo que calcular, digamos, la dimensión del transistor y los valores de traslapte y demás para poder obtener las mismas capacitancias que usa en el ejemplo el Razavi. Yo prometo que les voy a hacer un ejercicio a mano con datos del proceso C5 que tenemos y le voy a hacer exactamente el mismo gráfico, pero necesito que me dé un tiempito para que lo tenga ahí para revisarlo, ¿verdad? Y comparar los dos métodos. Pero para eso necesito un poquito de tiempo. Bueno, lo último que nos interesa es la impedancia de entrada y de salida de este amplificador. De nuevo, ¿verdad? Recuerden que las impedancias de entrada y de salida son fundamentales en los amplificadores, en particular en el common source o en el emisor común. Es importante Z-in, ¿verdad? Porque Z-in tiene que ser lo más alta posible, ¿verdad? Ya de hecho aquí estamos viendo que Z-in va a tener un problema con estos capacitores ahí en paralelo a la entrada, ¿verdad? Entonces es simplemente pues recordar, ¿verdad? Que ahora Z-in va a ser RP en paralelo con la reactancia equivalente, ¿verdad? Del capacitor CPi la reactancia equivalente del capacitor CPi más CXY, o sea, CX transformado por Miller. Esto es CX de acá, ¿verdad? Según las formulitas que tenemos allá arriba en la tabla, esto es CX y aquí está CPi. Aquí está entonces la formulita, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Que entonces tarde o temprano el repide el transistor se empieza a cortocircuitar con esos capacitores y por eso es que la ganancia empieza a caer, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando. Bueno, vamos a ver qué pasa con el amplificador Common Gate. Bueno, antes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que este es un tema muy denso, por favor. ¿Tienen dudas? Cuando hay silencio es que generalmente nadie entendió, pero yo... Tranquilos, vayan a repasar y cualquier cosa para eso está la consulta. Ok. Bueno, tenemos ahora el amplificador base común. El amplificador base común normalmente es desacoplado, ¿verdad? Con una capacitancia en la entrada. Y es muy típico, ¿verdad? Que lo polaricemos con una fuente corriente, como hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Aquí es pues cuestión simplemente de utilizar la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Recuerden, la ganancia es igual a la resistencia que hay en el colector sobre 1 sobre Gm más la resistencia que haya de la base al source, ¿no? En este caso, esta resistencia, fíjese, es esta de acá, ¿verdad? Si ustedes desarrollan esto, obtienen esta función de acá. Vean que esta función se comporta como un filtro paso alto, que es en realidad lo que queremos, ¿verdad? Este transistor este capacitor CI va a filtrar los componentes de corriente continua que vienen de VIN y solo van a dejar pasar los componentes de AC que a mí me interesan después de determinada frecuencia. El bode de esto es trivial, ¿verdad? Tenemos un 0 acá en el origen, que viene subiendo 20 dB por década, que se cancela con este polo que tenemos acá, ¿ok? Que sería Gm sobre 1 más Gm RSS. Recuerden, si ustedes no pueden ver esto de manera directa, pues yo tengo muchos años de hacerlo, así que lo veo directo. Recuerden que siempre pueden pasar a la expresión canónica, ¿verdad? Que es la que nos ayuda a encontrar, ¿verdad? Los polos y los ceros de manera más fácil. Recuerden que la idea es construir monomios, ¿verdad? De este estilo, ¿verdad? Ok, así es como, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacarle el Gm a factor común, ok. Me queda Gm por 1 más S sobre 1 sobre, bueno, sacar el factor común aquí me queda un Gm, ¿verdad?
tengo que dividir por GM, entonces vamos a hacer un poquito más grande acá. Ok, saco la GM factor común, así que lo tengo que poner a dividir. GM sobre 1 más GM RS. Y todo esto de acá, ¿verdad? Es el polo, ¿verdad? ¿Qué es esto de acá? Ah, me faltó el C, ¿verdad? Es que no nos cerré acá el... Perdonen. Estoy ahí. Descuido. Ahí tienen el polo, ¿verdad? ¿Lo vieron? Si no, repasen Bode, ¿verdad? Recuerden de nuevo. Entonces, recuerden, si no lo pueden ver así rápidamente, transformen, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? El circuito a la forma canónica, ¿verdad? Entonces, si ustedes sacan este GM acá, ¿verdad? Pues, aquí les queda RC1 por S, ¿verdad? Se les va con este. Y les queda RC por CI sobre S, ¿verdad? Por esto de acá. Entonces, ahí les queda la expresión. Ok. Se puede probar, ¿verdad? Esto de acá, entonces, ¿verdad? Cuando CS tiende a infinito, ¿verdad? Que lo que queremos encontrar es esta ganancia de acá, ¿verdad? Hay que hacer el hospital, ¿verdad? Entonces, si hacemos el hospital, esto lo que me va a quedar es GM RC arriba sobre 1 más GM RS. ¿Ok? Que es igual a esto de acá, ¿no? Que es la ganancia en pequeña señal que conocemos, ¿no? Bueno, aquí RC y RD es porque el libro se enredó acá, ¿verdad? Aquí esto debería ser RC. Entonces está claro que la ganancia en infinito es este término de acá, que es el que conocemos de ganancia banda media, y que el polo queda aquí, ¿verdad? Por esta relación. Bueno, otra manera de encontrar el polo, recuerden que es la que usa el Dorf, que es la formal, es igual a esto a 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Sacan la magnitud de esto y lo igualan a 1 sobre raíz de 2, también encuentran ahí el polo. Bueno, con respecto a la frecuencia, en alta frecuencia, en el common base, a ver, analicemos este circuito. Fíjese que desapareció la fuente corriente de nuevo para recordar para el examen, ¿verdad? Fíjese que la fuente corriente no está porque estamos haciendo un análisis de pequeña señal. Pregunta, a ver si estamos despiertos. A ver si damos puntos. ¿Hay alguna frecuencia de Miller? ¿Hay algún capacitor de Miller ahí? El CMU. ¿No? Luis Diego, le voy a dar un punto porque se atrevió, pero no es de Miller. No, porque no hay ¿Por ningún qué no es de Ese Miller, pin. CMU? porque no hay ningún capacitor flotante en la entrada. Bueno, el, Recuerde, Gabriel, que el capacitor flotante puede estar en cualquier lado, ¿verdad? ok. El camino de la señal es este, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo tengo que revisar los capacitores flotantes en todos los nodos de paso, que son X y Y. ¿Por qué CMU y CP no son capacitores flotantes? Porque están tirados a tierra por el Bien. bebé. Muy bien, bueno, Gabriel, le doy otro punto a usted también. Recuerden, ¿verdad? Hagan el análisis de CA, ¿verdad? Vayan y coloquen las tierras en CA que ustedes necesitan. VB, recuerden, es tensión de polarización, es una fuente en CC. Entonces, CMU y CP no son capacitores de Miller. Entonces, si yo redibujo esto, a mí lo que me va a quedar, capaz que hubiera hecho la imagen más pequeña, lo voy a hacer para la próxima, es lo siguiente, me queda esto a tierra, ¿no? Me queda un capacitor CMU aquí. Me queda
un capacitor de aquí a tierra, CPI. Y me queda un capacitor acá, que ese sí no varía, CCS. ¿Verdad? ¿Lo vieron? Siempre es bueno redibujarlo, ¿verdad? Entonces, va que estoy suponiendo RO es igual a infinito, y eso es mucho suponer, pero no importa para este curso. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo hacer polo por nodo, ¿verdad? No tengo que usar Miller. Entonces, para el nodo X, como había dicho Pablo, creo que hace unas semanas, ¿verdad? Es claro que para arriba veo 1 sobre GM, para abajo veo RS, ¿verdad? Aquí. Entonces, tengo el paralelo de RS por 1 sobre GM por CX, eso me define, ¿verdad? La resistencia y la constante de tiempo de entrada, ¿verdad? Donde Cx es igual a Cpi. Y esto es el polo de entrada. Y el polo de salida es este de acá. Donde Cy es la suma de CCS más Cmu, ¿verdad? Estas dos, vean que están en paralelo. Cmu y CCS. Entonces este es el polo de salida. La ventaja de el base común es que si ustedes se dan cuenta, la frecuencia de tránsito del transistor BJT era aproximada a este, lo encontramos lo encontramos en activos y lo repasamos hace algunas semanas. Fíjense que esto de acá es bastante parecido, ¿verdad? Este polo es muy parecido casi a esta frecuencia de tránsito. Bueno, hay aquí una resistencia en paralelo, pero en realidad esto lo que está diciendo es que si RS es equivalente a 1 sobre GM, que es lo que normalmente uno busca para que haya máxima transferencia de potencia, ¿se acuerdan del examen? Si RS igual a 1 sobre GM para que haya máxima transferencia de potencia, entonces omega px, ¿verdad? Es igual a gm sobre 12pi, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es que 1 sobre gm se parte a la mitad, ¿verdad? Entonces, si eso es así, ¿verdad? Entonces significa que estas dos frecuencias pues, están prácticamente iguales, ¿verdad? Pues a lo sumo corridas una década, ¿verdad? Por este 2, una década, una octava, por el 2, ¿verdad? Como están corridos una octava, están cerca, ¿verdad? Unas de otras, entonces eso lo que quiere decir es que el base común nunca tiene el cuello de botella en el nodo de entrada, por eso es que es muy usado en alta frecuencia. Se usa mucho en amplificadores de bajo ruido, el base común o el common gate, porque el nodo de entrada nunca es el cuello de botella, sino que es el nodo de salida. Y el nodo de salida se puede controlar si yo controlo RL. Si controlo RL, puedo lograr que ese cuello de botella no sea tan... Entonces, por eso, cuando uno saca, digamos, la respuesta a frecuencia, bueno, aquí está un ejemplo para el common gate, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ok. Hay que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Suponer que esto es una tierra, ¿verdad? En CA. Y exactamente, tienen que redibujarlo, ¿verdad? Entonces ustedes lo redibujan y obtienen el circuito y obtienen estos polos. Es más, para que vean que soy buena gente, ¿verdad? Les doy hasta no hasta medianoche, porque medianoche es muy de tiempo. Redibújenme en este circuito y les doy 3 puntos extra del examen final. Si me lo traen antes de las 6 de la tarde. Les lo voy a anotar acá, para ayudarles, para ver cómo les ayudo. Entonces, vamos a poner una tarea extra. Redibujen el circuito del MOS, ¿verdad? Este es el Common Gate. Pónganle ahí, apunten diapositiva 52, está subida. Redibujen y encuentren los polos. Ahí tienen la respuesta. Y prueben que
omega px es aproximadamente la frecuencia de tránsito. Le doy 3 puntos ahí extra del examen. Y ya lo noté. Pero eso sí, no les voy a dar tanto chance como el otro día, porque la verdad que les di mucho chance a medianoche, hasta las 6 de la tarde. Me lo mandan por correo. ¿Está bien? Juega. Es más, le Profe, voy perdón, perdón, ¿qué era el último? Ese de probar, ¿qué es lo que hay que probar? pruebe que la frecuencia es que esta de acá es aproximadamente omega t del transistor. Gracias. ¿Ok? Eso sí expliquen también, ¿verdad? Eso es importante que me expliquen por qué no, no, está bien, dejémoslo ahí, no los quiero enredar, ¿verdad? Ok, perdón. Entonces, me redibujan el circuito equivalente con todas las capacitancias ya colocadas como tienen que estar, para que sea claro y se vea claro que no hay ninguna capacitancia de Miller, y me calculan estos polos utilizando teorema de Miller y me prueban esto de acá. Listo. Les doy 3 puntos del final. Hasta las 6 de la tarde. Listo. Ahí Tomás, que me había pedido que diera más tareas extra. Ahí tiene para que la haga. Ok. ¿Dudas, Pura vida, preguntas? profe. Bueno, ¿dudas, preguntas de eso? Nada que ver, ¿no? Está fácil. Ok. Bueno, aquí hay unos ejemplillos más de identificación de polos. No los vamos a hacer. Esto ustedes tienen que practicarlo. Vean, yo los puedo sentarme aquí a responderlos, a probárselos. Yo necesito que ustedes practiquen. Vayan a hagan ejercicios, ¿verdad? Vayan a las tutorías. Ok, o vean los videos de las tutorías. O vean los ejercicios, ¿verdad? Necesito que ustedes practiquen eso. Aquí tenemos la respuesta a frecuencia de un common gate calculado. Es un ejemplo también que está hecho ahí del libro. No lo vamos a calcular. Es prácticamente directo, ¿verdad? Aquí no hay que usar Miller ni nada. Fíjense que la respuesta a frecuencia, ¿verdad? Está limitada por lo que habíamos predicho, por el polo de salida. ¿Verdad? El polo de salida es el que me está afectando la ganancia en términos de frecuencia de mi amplificador. O sea, esto es bueno, porque ya el polo de entrada no es el cuello de botella, sino que es el cuello de botella, es el polo de salida. Y eso pues simplemente se puede mejorar variando el RD. ¿Okay? Recuerden que tenemos el producto ganancia ancho de banda, ¿verdad? Entonces, si yo hago RD muy grande, sabiendo que la ganancia de este amplificador es GM por RD, pues obviamente la ganancia al hacerla muy grande va a hacer que el ancho de banda decaiga. Entonces obviamente ahí pues voy a tener que jugar, pero por lo menos yo tengo un control de la ganancia y del ancho de banda solo dependiendo de la resistencia de carga. Ya no dependo de otro montón de cosas, ¿verdad? Que capaz que no puedo controlar. Recuerden que RS es la resistencia característica de la fuente que está acá. No es que yo la puse al propio, ¿verdad? RS no es que yo la puse porque me dio la regalada gana, ¿verdad? Es inevitable, ¿verdad? Porque el modelo de Thevenin completo de cualquier fuente, ¿verdad? Incluye una resistencia en serie. Entonces, muchas veces esa resistencia en serie yo no la puedo controlar. Por ejemplo, en el problema que les dimos del proyecto, ¿verdad? Yo les dije, RS vale 10K y listo, no pueden hacer nada, ¿verdad? Ese RS es 10K y va a seguir siendo 10K porque eso es del circuito que se diseñó anteriormente. Entonces, como no lo puedo controlar, es muy difícil controlar, ¿verdad? A dónde va a ir a parar este nodo, este polo. Pero si este polo no es problemático porque está muy arriba, no me preocupo. Y este de salida sí lo puedo controlar, en este caso manejando RD. Bueno, vamos, yo sé que muy rápido, pero la idea es que podamos tener suficiente materia para que ustedes empiecen a trabajar un poquito en el proyecto. Vamos a terminar con la última etapa, es lo que vamos a ver hasta hoy. La idea sería terminar el viernes con esto, respuesta a frecuencia. Ok, entonces esta es la última que vamos a ver hoy. Los seguidores de emisor y de fuente. Ok. De nuevo, lo que tenemos que hacer es colocar las impedancias, ¿verdad? Perdón, las reactancias o las capacitancias necesarias, ¿verdad? Parásitos que aparecen para ver la respuesta de alta frecuencia de mi circuito. Ok, pregunta $1.000.000. ¿Cuáles son los capacitores de Miller que hay ahí? Otro punto más.
En el de la izquierda. En el de la derecha, CDB no. A ver, CDB, ¿cuál? No, La derecha no. no. Tomás, ¿cuál le había dicho? CPI, En el de la CGS. izquierda, CMU y CPI. Ah, CGS, creo. Eso de acá. ¿Qué pasa? Todo bien, Oscar. Igual le voy a dar el punto. Lo intentó. Oscar, Tomás y alguien más. ¿Quién fue? Yo, profe. Luis. Ahí les doy un punto. Vean que acá el capacitor de Miller es ahora es 8, ¿verdad? Oscar, CDB, fíjese que queda cortocircuitado. Vean que esto es una tierra en SEA, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces sí, tengan cuidado siempre con eso, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? En el MOSFET, las capacitancias de drain y de source bulk están conectadas al bulk. El bulk está pegado a tierra, ¿verdad? Ok, por eso apareció esta conexión a tierra. Y ese CSB que está acá, ¿verdad? Entonces sería C source bulk. Por eso aparece aquí abajo. ¿Verdad? Le damos vuelta simplemente para ponerlo en paralelo y que quede en carga con CL, ¿verdad? Yo necesito que practiquen, se sienten y vean el Rasabi y traten de hacer los ejercicios de cómo localizar las capacitantes. Entonces, esta no juega y Source Bulk me queda en paralelo con CL. ¿Todos claros por qué Source Bulk queda en paralelo con CL? Si hay alguno que lo duda, lo repito. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el camino de señal? Este de acá. Recuerden, lo primero que uno identifica es el camino de la señal. Entonces, yo voy a pasar de un nodo X a un nodo Y a través de mi transistor. Y tengo precisamente un capacitor conectado entre esos dos nodos. Ese capacitor es flotante. Ese va a ser un capacitor de Miller. ¿Ok? El problema con el análisis de Miller en este tipo de configuraciones es que la ganancia que hay entre estos dos nodos, ¿a cuánto tiende? Una pequeña señal. ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto gana entre la base y el emisor un transistor conectado en seguidor de emisor? Uno no es. ¿Cuánto? Uno. Muy bien, ¿quién fue? Adrián. Adrián, le doy un punto. Exacto. A lo sumo gana uno, ¿verdad? Es lo máximo que puede ganar. ¿Verdad? Entonces, hacer Miller es muy complicado. ¿Por qué? Porque en realidad la separación pues no es que es muy complicado, pero en realidad la solución que vamos a tener no es muy exacta porque la separación de polos que nos ayudó tanto en el emisor común no funciona muy bien acá. Entonces, es necesario hacer el análisis directo, no queda otra. Los polos están muy cerca y eso es muy complicado. Entonces, esto no lo vamos a ver en este curso, porque no vamos a derivar la solución completa. El Rasabi la hace, pero la verdad a mí me parece que yo no... vamos a ver, aquí la tienen, ustedes pueden ir y ven y la ven en el Rasabi, pero él lo plantea, pero luego al final llega como hasta el final, ¿verdad? De cómo, digamos, separar los polos, más o menos haciendo esta aproximación que se hace acá. ¿Verdad? Llega, a ver, ¿dónde era que estaba la relación? Perdón. Llega a, ¿dónde era que estaba esa suposición? A esta de acá, hace esta suposición, pero luego dice, pero los polos están muy separados, entonces no, están muy juntos, entonces no se puede suponer que un polo es mucho mayor que otro, entonces la verdad solo queda la solución directa y esa no la hace, no la pone en el libro, ¿por qué? Porque seguro hay que resolverla por, ¿cómo se llama eso que ustedes? Wolfram o MATLAB, no queda otra, entonces no la vamos a derivar a mano porque es imposible resolver prácticamente, que me dice por Wolfram. Entonces, en realidad, de hecho, aquí es donde llega, hasta que llega Rasabi, pero luego pega un brinco y dice, bueno, pues esto hay que resolverlo analíticamente y no la resuelve. Entonces, no se preocupe, ¿verdad? No la vamos a hacer. En realidad, generalmente yo no pongo problemas de este estilo porque la respuesta esa es complicada, para eso está SPICE. En principio, lo único que me interesa a mí es ver que lo único que tenemos que
tener claro es que en cualquiera de estas dos configuraciones, este capacitor es un problema. ¿Por qué? Porque normalmente recuerden que la función del seguidor de emisor era servir como un separador, ¿verdad? Lo que yo quiero es que esta impedancia de salida se vea amplificada. De manera que el circuito anterior no se vea afectado en su ganancia, ¿se acuerdan? Que yo ponía siempre un buffer, un seguidor de emisor para separar los dominios de corriente. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo quiero idealmente es que este dominio de corriente sea independiente de este dominio de corriente. Eso es lo que estoy diciendo en cristiano, ¿verdad? Lo que yo quiero es que el dominio de corriente de entrada sea independiente del dominio de corriente de salida. Para eso uso el transistor. Especialmente el MOSFET, porque el MOSFET sabemos que tiene una impedancia de entrada infinita. Pero este capacitor pone problemas. Vamos a verlo aquí directamente. ¿Por qué ese capacitor es un problema conforme la frecuencia aumenta? ¿Quién me lo puede decir? Así intuitivamente. Se va haciendo un corto. Exacto, Tomás. ¿Y qué pasa cuando pasa ahí un corto? Se comporta como diodo. ¿No? Como un corto. Está bien, Tomás. ¿Qué pasa? Muy bien, se comporta como un codo. Le valgo el punto, como un corto. Ok, le doy otro punto más. Ok. ¿Qué pasa con la corriente de VIN? ¿Para dónde se va? Al emisor. ¿Perdón? Al Adrián. source. Se va a la base, ¿no? Esto Hasta la idealmente. fuente. ¿Hacia cuál fuente? O sea, allí. Exacto, muy bien. Se viene para acá, ¿verdad? No debería irse, ¿verdad? En principio, vamos a hacerlo más claro. En principio, esta corriente que está entregando este chavalo debería ser 0, ¿no es cierto? Pero si la frecuencia aumenta, X CGS tiende a 0 y entonces I se va para Y. O sea, ya no es 0, ¿verdad? Entonces, fue Adrián, le doy otro punto. Ok, creo que Darío también habló por ahí. No sé si alguno más habló. ¿Lo vieron? O sea que entonces este capacitor básicamente empieza a destruir el efecto del buffer. Piénsalo así. Tal vez es más fácil, a veces es mejor dibujar las cosas. Ustedes tienen un circuito acá. ¿Ok? Y lo están haciendo pasar por un buffer. ¿Ok? Esto es RL. Esto es el amplificador de la etapa anterior. Y este es su seguidor. ¿Ok? Pero le pusieron un capacitor acá. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Este sería CGS. Entonces, ustedes lo que quieren es que esta corriente sea 0 o lo más pequeña posible. Pero tarde o temprano, ¿verdad? Esta corriente se me empieza a ir, ¿verdad? Por acá. Y sale para RL. Y entonces, ¿qué pasa con este amplificador? Empieza a perder ganancia. Porque tiene que entregar corriente, o sea, se le baja la impedancia de carga, ¿verdad? O sea, lo que pasa para el amplificador AP es que empieza a ver RL, ¿verdad? Empieza a ver RL y pasa lo que vimos en el ejemplo cuando teníamos un emisor común conectado con un parlante, ¿verdad? La ganancia se iba al carajo, ¿verdad? Se iba a 0. Entonces este capacitor es un problema. Y este capacitor es grande. CGS o CPI son capacitores grandes. Entonces esos capacitores, pues, no hay manera de evitarlos, ¿verdad? Son grandes porque, y al ser grandes significa que empiezan a actuar en frecuencias más bajas. Por eso es que puede ser, ¿verdad? Que a veces esos polos queden realmente en frecuencias bajas. Sin embargo, no, aquí este análisis que hizo el Razavi, pues les dio relativamente alta la frecuencia, les dio compleja, ¿verdad? Okay. Ahí está el problema, lo pueden revisar en el Razavi.
Aquí lo único que es importante entender entonces es que ese capacitor, ¿verdad? Que perjudica el amplificador. Pero además tiene un efecto muy interesante y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Bueno, aquí hay un ejemplo nada más con, estamos cambiando el amplificador por una fuente corriente. Estamos haciendo esto por una fuente corriente real, ¿verdad? Estamos poniendo acá, es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos poniendo una fuente corriente ideal y le estamos transformando por una fuente corriente real, entonces eso pues genera igual un problema. Vamos a ver que entonces qué pasa con esa capacitancia, la vamos a analizar. ¿Okay? CXY es la capacitancia que hay entre esos dos nodos, que puede ser o CPi o CGS. La ganancia entre este nodo y este nodo se puede calcular por la fórmula tradicional, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la ganancia intuitiva de un seguidor de emisor es la resistencia en el emisor dividido entre la resistencia en el emisor más 1 sobre la transconductancia? ¿Ok? Es esta fórmula de acá. Recordemos. ¿Cuál es la ganancia que hay de aquí a acá? Formalmente yo tendría que calcular la ganancia de Miller. Entonces no voy a hacer lo que dice Adrián, no voy a usar 1, sino que voy a usar la fórmula exacta. Miller dice que la capacitancia de aquí a acá se ve amplificada por 1 menos AV. Si ustedes agarran este término y lo sustituyen acá, terminan con esta expresión. ¿Ok? Esa es la ganancia que hay entre estos dos nodos. Entonces en realidad es menor que 1. Lo mejor es 1, pero es menor que 1. ¿Eso qué quiere decir? Que este capacitor de entrada, sin embargo, ¿verdad? Se ve disminuido por este factor. Entonces, como les decía, el capacitor de entrada CPi o CGS es preocupante. Es un capacitor que yo no puedo controlar mucho porque yo necesito que sea grande. Si yo quiero que el transistor M1 tenga mucha ganancia de corriente, tengo que hacerlo grande, tengo que hacerlo en mucha área. Y recuerden que CGS, ¿verdad? Por aquello que no lo acordemos, ¿verdad? CGS es aproximadamente, ¿verdad? Okay, cuando estamos en saturación, 2/3 de Cox W por L. Más la capacitancia de traslape, ¿verdad? Que hay ahí. Entonces, este capacitor siempre es grande, no hay manera de minimizarlo. Y en el caso de un transistor BJT, recuerden que este CPi, si se acuerdan, bueno, lo vimos en activos, ¿verdad? Es igual a la capacitancia de la base más la capacitancia de la juntura en inversa, ¿verdad? Y la capacitancia de la base es igual a la transconductancia por el tiempo de transición de los portadores, ¿verdad? Ahí se me olvidó cómo era Tau sub F, ¿verdad? Que era, digamos, la carga que uno tiene que meterle a la base, ¿verdad? Para generar los perfiles de carga y que haya conducción. Entonces, si el transistor tiene mucha ganancia, o sea, si Gm es grande, Cb es igual a IC sobre Bt por ese tiempo. Y entonces este Cb siempre es grande, no hay manera. Entonces, en cualquiera de los dos casos, en el BJT y en el MOSFET, esos capacitores son grandes. No hay manera de controlarlo. O sea, no hay manera, digamos, tecnológicamente de evitar que sean grandes. En el BJT es un poquito más pequeños, eso sí. ¿Por qué? Porque dependen de la corriente colector. Mientras que en el MOSFET, pues en realidad dependen del tamaño del transistor. Entonces sí se pueden controlar un poquito en el BJT, pero igual no mucho. Pero aquí más bien entonces es donde viene Miller y nos salva la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta con este análisis, ¿verdad? Y aquí yo no sé por qué puse AV, perdonen, aquí estoy mal. Perdonen, que error más grave. Esto no es AV, ¿verdad? El capacitor CX, ¿verdad? Aquí tengo que borrar esto porque me quedó todo mal. Voy a corregir esto. Qué error. Hasta ahora me di cuenta que metí la pata ahí para hacerlo en la carrera. Esa es la 60 y 60. Corregir 60. Aquí me queda CX, ¿verdad? CXY. Lo bueno de la configuración emisor común o common gate es que ese CXY, que yo no lo puedo controlar tecnológicamente, se ve atenuado por este factor. Donde GMRL en realidad es generalmente grande. ¿Ok? Sí, RL es grande.
¿Ok? Entonces, en principio, aunque pareciera que el emisor común puede tener problemas de respuesta de frecuencia, en realidad, por este efecto de Miller que se produce entre estos dos nodos, por lo menos en términos de la impedancia, ¿verdad?, hace que la respuesta de frecuencia a la hora de la verdad del emisor común sea mucho mejor que la del common gate. Y fíjense la diferencia entre este transistor, la ganancia aquí, vean que me está dando 2 gigahertz más o menos, ¿verdad? El primer polo. Mientras que en el base común y en el common gate andábamos aproximadamente en 400 megahertz, ¿verdad? Más o menos. 400, 500 megahertz, ¿se acuerdan? O sea, andamos por aquí, ¿verdad? Digamos, esto es un megahertz, 10 megahertz, 100 megahertz, andamos como por acá, ¿verdad? 100, como por este rango, ¿verdad? 100, 200, 300, 400, 500, andamos por aquí, ¿verdad? Generalmente los polos del common gate y el common source andan por aquí. Lo vieron en los ejercicios anteriores. En el emisor, en el seguidor, andan por encima de ellos. Entonces es una ventaja. Entonces a la hora de la verdad, el amplificador emisor común o common gate, por este efecto de ganancia de Miller que hay acá, hace que tenga una respuesta de ancho de banda mucho mejor. Bueno, para terminar, yo sé que están cansados, así que vamos a ver si el último ejemplo. Igual yo lo voy a hacer por encima y en la clase que viene lo repasamos. Okay. Calculemos Z out. Z out en este circuito pues implica hacer un análisis de nodos, no podemos usar Miller, ¿ok? Entonces aquí se hace este análisis de nodos de este circuito, no lo vamos a hacer, digamos, ahora, porque si no, no nos va a dar chance para terminar la clase. Yo se lo repito la clase que viene con calma, igual es muy largo, ¿verdad? Esto está en la página 540. Si ustedes hacen este análisis, van a encontrar que tienen esta relación. Esta relación tiene un 0 y un polo, ¿ok? Si ustedes plotean estas dos relaciones, tanto para el MOSFET como para el BJT, no se preocupen, la clase que viene lo hacemos con calma, van a tener estas dos respuestas de frecuencia, que dependen de la relación entre RS y 1 sobre GM. O sea, este es el caso en que RS es menor que 1 sobre GM. Ay, perdón. Este es menor que 1 sobre GM. Y este es el caso en que RS es mayor que 1 sobre GM. Ok, tenemos dos respuestas de frecuencia. Ahora, normalmente recuerden que si yo tengo un amplificador que está alimentando un common gate, yo normalmente lo que busco, ¿verdad?, es que RS sea menor que 1 sobre GM. ¿Ok? Porque recuerden que lo que yo quiero es alimentar con corriente esta carga, ¿verdad? Esta carga va a ser muy pequeña. ¿Ok? Entonces, perdón. Recuerden que lo que tenemos acá, estoy enredándome terriblemente. Normalmente acá lo que yo quiero, ¿verdad?, es que esta impedancia de salida, ¿verdad? Y aquí es que estoy poniendo el RS que no debe, ¿verdad? Sí, con razón estoy enredado, disculpen. RS es la de acá, ¿verdad? Y aquí tengo 1 sobre GM en el MOSFET. Normalmente este RS es grande y este 1 GM es pequeño porque lo que yo quiero manejar es una RL que es muy pequeña. Recuerden que si yo pongo una RL muy pequeña, un amplificador emisor común, la ganancia del mismo se cae. Por eso es que uso un buffer. Entonces, generalmente, yo voy a buscar que RS sea mayor que 1 sobre G. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta típica de un emisor, seguidor de emisor o seguidor de fuente tiene esta forma. ¿Ok? Esta no me sirve, porque esa no es la que yo busco. Yo siempre voy a tratar de que RS sea mayor que 1 sobre GM. Ahora, esta respuesta de frecuencia parece una inductancia. ¿Por qué una inductancia?
Yo sé que están cansados. Recuerden, la reactancia de una bobina es igual a S por L, ¿no es cierto? Es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, crece con la frecuencia, tiene una pendiente positiva, a diferencia de una reactancia capacitiva. Vean que esta es una reactancia capacitiva, ¿verdad? Recuerden, la reactancia capacitiva va bajando conforme la frecuencia aumenta. La reactancia inductiva va subiendo conforme aumenta. Entonces, este dispositivo, el seguidor de emisor, en realidad, o el seguidor de fuente, se comporta como si fuera un inductor activo. O sea, yo puedo construir inductores activos con seguidores de emisores, pero bueno, ese es un caso para otro curso. ¿Cuál es el problema? Que fíjese que entonces yo en realidad, si tengo aquí una bobina y aquí tengo un capacitor, ¿qué puede pasar en este circuito? Que este circuito puede producir timbrazos, ringing, por resonancia a la salida del circuito. Y eso ustedes lo han visto ya en algunos de sus laboratorios. A veces ustedes han medido, han puesto el osciloscopio para medir la salida de un amplificador y han visto que la salida hace algo como así. Y ustedes dicen, qué raro, si no tengo ninguna bobina por ningún lado, solo tengo capacitores y un circuito, un amplificador. Bueno, este ringing se debe a este LC que se produce acá, porque este transistor en realidad se está comportando como una especie de bobina. Este es un fenómeno que de hecho se debe controlar en algunas etapas de amplificación. ¿Okay? Bueno, yo les prometo que la clase que viene hacemos otra explicación de estas con más calma, ¿verdad? Pero que quería dejar introducido el tema. La idea sería ya la clase que viene a terminar con respuesta a frecuencia y ya entrar en el tema de alimentación. Bueno, ¿alguna consulta, pregunta? Si no, estamos por hoy. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. profe, pura vida. Profe, Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Pura vida, profe. Bueno, pura vida.